como para que los docentes que escuchan, los docentes que siguen paso a paso el desarrollo de estas propuestas metodológicas, tengan un poco más claro en qué consiste, cómo aterrizan. Quiero mostrarles una experiencia pensada precisamente para el escenario de comunidad. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, viene a mi mente para poder desarrollar este ejemplo, este lugar. Es decir, hay que situarnos en la Escuela Revolución, que se observa de hecho ahí. Lo que está al centro es la plaza principal de San Pedro de Lagunillas y justo enfrente está la Escuela Primaria Revolución. Siguiente diapositiva, por favor. Ese es el escenario en el cual, comunitario, voy a plantearles el ejemplo. Y obviamente debemos tener en mente un contenido que de una u otra forma va a estar presente, en este caso, en los 6 grados escolares, y es la presencia de las manifestaciones culturales y las manifestaciones artísticas en la comunidad. ¿Cómo las podemos rescatar, valorar? Entonces, en esa primera etapa de planeación, un planteamiento genuino sugieren algo que sea totalmente aceptable para los niños, perdón, ¿no? En este caso sería una pregunta, por ejemplo, ¿qué formas de expresión existen en la comunidad? Y no referido nada más a el uso de la lengua escrita, la oralidad, sino también, como indiqué al inicio, la cultura, las manifestaciones artísticas, porque en San Pedro de Lagunillas aún hay rasgos de aquellas misiones culturales que llegaron a las comunidades y muchos de mis alumnos, por ejemplo, un dato que a mí me sorprendió, eran capaces de tocar un instrumento musical. Entonces, yo parto de ahí, esa pregunta, a ver, la música, la pintura, en la imagen que mostré hay unos murales al exterior de la escuela, hay personas en las calles de San Pedro de Lagunillas, una persona sobre quien recientemente hacía un posteo, que dibuja, que vive del arte, y hay una tradición, en este caso en San Pedro de Lagunillas, que es la celebración de la Judea. Entonces, esto del teatro, de la actuación, no es algo que asuste, es algo también que a mí me llamó mucho la atención. Entonces, fíjense, como el momento uno, estamos en la planeación identificando ese planteamiento genuino y una problemática. Es decir, ¿cómo podemos difundir, rescatar, valorar todas esas formas de expresión? Y a partir de ello, pensar con los niños, ¿no? Pasar directamente a la recuperación de sus saberes, qué conocimientos tienen en torno a ello, qué pueden aportar los estudiantes, cuáles son los pasos que podríamos realizar para, basado en un insumo, en este caso podría ser una presentación cultural, un periódico mural, un tipo de verbena, es decir, que se diera cuenta de todo ese saber, esas manifestaciones artísticas. Y seguimos, si se dan cuenta, en la planeación. Después, a partir de lo que voy a mencionar, pasaremos a la acción, que es cuando hacemos un acercamiento. A ver, la primera aproximación, vamos a entrar en materia, qué es lo que hay que identificar, qué hay que comprender, qué hay que reconocer, y a partir de ahí empezar a identificar en qué vamos avanzando, cuáles son nuestras dificultades, a explorar las posibilidades reales. Es decir, ya estamos en la acción. Y la acción termina con una concreción, es decir, un primer acercamiento a lo que se planteó en la fase de la planeación. Para llegar finalmente a la intervención, que es claro que lo más debería ser en un proyecto algo de lo que guarde más esencia, que se refleje más, que los proyectos comunitarios no se queden en el cuaderno, que lleguen a la comunidad en este caso, ¿no? Que sean difundidos, que se considere qué aprendimos, cómo vamos en torno a esa valoración de los conocimientos, las prácticas artísticas, las prácticas culturales, para intentar, a partir de ese rescate de experiencias, de posibilidades, integrar nuevas identidades, ¿verdad? Entonces, así descrito a grandes rasgos, pero es un ejemplo que espero que les sirva de muchos que pueden existir para intentar abordar los proyectos comunitarios, que dicho sea de paso, es la metodología indicada para trabajar este campo formativo de lenguajes. Y aquí termino. Muchas gracias por su atención. Qué interesante, Joel. Muchas gracias.